Qué gusto estar en esta mañana reunidos, congregados en el nombre del Señor, aunque sea de manera virtual, pero en espíritu estamos todos unidos juntos en un mismo sentir, reconociendo que nuestro Señor Jesucristo es el centro de nuestras vidas y el centro de nuestra adoración, nuestro amante redentor. Qué bendición, hermanos, poder disfrutar este tiempo de escuchar la palabra del Señor, escuchar himnos de adoración a nuestro Dios, cantar, unirnos en espíritu para alabar a nuestro bendito Salvador. Hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo y que toda la gloria y honra sea solamente para nuestro Dios. Seamos todos bienvenidos en este domingo de adoración a nuestro Señor. El llamamiento a la adoración de esta mañana lo encontramos en el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Santo, gracias te damos, Señor, porque tú nos das más de vida. Gracias te damos, porque nos permites estar ante tu presencia, Señor, en estos medios electrónicos para poder alabar y bendecir tu nombre esta mañana. Bendícenos y prospéranos mucho, Señor. Quita la imperfección, Señor, del hombre para que sea agradable a tus ojos, Señor. Y sobre todo, Señor, que nosotros podamos aprender de ti, Señor, y estar en comunión contigo siempre. Todo eso te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecedle con placer, con gratitud canción alzad al Hacedor que el ser nos dio, al Dios excelso venerad, que como Padre nos amó, su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor, ninguno de ellos dejará, Él los ampara con su amor. La lectura bíblica la encontramos en Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Mi mente como Dios, pidiendo estoy, la mente del Señor, con
Gracias Dios por un día más de vida. Gracias por tu gracia que nos mantiene día con día, Señor. Habla al corazón de cada persona que escucha esta transmisión. Bendice a quien comparte tu palabra el día de hoy y que el corazón de cada uno sea lleno de ti con el mensaje de hoy para madurez y arrepentimiento. Gracias porque tú pones en nosotros el buscar de ti, el mantenernos conectados con tu palabra. Que nuestro fruto sea siempre una actitud de reverencia, adoración y asombro hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a compartirles un caso hipotético. Imagínense ustedes a un cristiano, una persona fiel, un buen administrador de su casa, un esposo amante de su esposa, un padre cariñoso, un hombre íntegro, un hombre que en su trabajo desempeña su labor de una manera adecuada. Imagínense ustedes un cristiano que se comporta como cristiano en todas las esferas de su vida. Imagínense que este cristiano gana muy bien en su trabajo. Siempre hay un remanente que él ahorra para poder ir acrecentando su patrimonio y comprando propiedades. Y es lo que ha hecho durante varios años con ese buen trabajo que tiene y con esa buena administración ordenada de ese cristiano. Entonces ese cristiano durante algunos años ha comprado por ahí un par de locales, ha comprado por ahí una casa, algún departamento. Y entonces renta esos locales, renta esas propiedades, ¿no? Y entonces mes con mes, ese cristiano recibe una buena cantidad de dinero en su trabajo, sigue apartando un remanente para poder continuar invirtiendo, recibe sus rentas, va incrementando su patrimonio familiar. Su familia vive una vida económicamente estable. Este cristiano es un hombre ordenado, con una administración muy pulcra, muy ordenada, y ama a su esposa, ama a su iglesia, sirve a su iglesia, es decir, es un hombre, podríamos decir, completo. Bueno, imagínense ustedes que este cristiano de repente tiene que enfrentar una situación como la que estamos enfrentando ahora de la pandemia. Y entonces de repente las dos personas que están rentando los locales que él tiene, le dicen, ¿sabe qué, señor? Yo ya no puedo seguir rentando esos locales porque ya no es negocio, la situación está muy difícil, así que le vamos a entregar los locales. Si le entregan los locales, él le pone un letrero de se renta. Nadie lo quiere rentar porque en ese momento de la pandemia hay una situación económica difícil y nadie quiere echarse compromisos.
Hay que dar depósitos, hay que invertir y nadie quiere arriesgar su dinero, su estabilidad. De por ahí de repente una persona le entrega la casa y le dice, pues ¿sabe qué? Yo ya no voy a poder seguir pagando esta casa porque me corrieron del trabajo, y la persona que le tiene rentado un departamento o dos le dice, mire, le voy a entregar los departamentos porque definitivamente ya no tengo posibilidad de seguir pagando la renta. Y de repente le entregan todas las propiedades, él a todo le pone de renta, pero nadie quiere rentar sus propiedades. Obviamente eso mengua, por supuesto, la percepción que él tiene. Dice, bueno, pues con una buena administración, tengo mi trabajo, me va bien, y entonces voy a administrar mejor el dinero que recibo, voy a hablar con mi familia y vamos a ver cómo nos ajustamos, pero vamos a salir adelante. De repente en su trabajo le hablan de recursos humanos y entonces lo recibe un licenciado ahí en recursos humanos y le plantea dos posibilidades. Y le dice, mire, a este cristiano, mire, usted tiene dos posibilidades. La empresa está pasando por una situación muy difícil, así que usted tiene dos posibilidades. O acepta que nosotros lo liquidemos, o acepta que le reduzcamos el sueldo. Entonces el cristiano se encuentra pues en una decisión que no sabe qué hacer porque él quiere continuar con su trabajo. Es muy difícil ya a su edad ese cristiano encontrar otro trabajo pues con la percepción que tiene en esa empresa y con los años que tiene esa empresa, y la empresa le dice, bueno, yo le prometemos que tal vez en un futuro, si las cosas mejoran, podría regresar al nivel que tenía, pero actualmente no podemos darle esa cantidad de dinero que pues está usted acostumbrado a recibir. Entonces el cristiano se pone a pensar, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pero de repente, pues se entera que la esposa tiene un problema en su salud, la llevan al hospital, a la esposa la tienen que operar y esa operación cuesta cientos de miles de pesos. Y entonces el cristiano pues se rasca la cabeza y dice, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Pero también, por otro lado, para este cristiano pues se entera que su hijo se accidentó. Justamente había había pagado el seguro, pero pues ya había llegado el límite del pago del seguro, no había pagado la renovación y el hijo se accidentó y el auto se perdió. Y entonces parece que todas las cosas en esta etapa, en estas semanas, todo el mundo se le viene encima, todas las cosas parecen salir al revés de como normalmente le salían a este cristiano. Es decir, la vida de este cristiano, podríamos decir, pues era una vida de ensueño, era una vida tranquila, era una vida cómoda. Pero de repente las cosas cambian en muy poco tiempo y las cosas se complican y se agravan. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que está sucediendo en la vida de este cristiano? Mis amados hermanos, en la vida de este cristiano y de su familia llegan los temidos tiempos de prueba, tiempos incómodos, tiempos que Dios permite de vez en vez en la vida de los cristianos, donde Dios nos saca de nuestra zona de confort en la que nos encontramos, tiempos donde nuestra fe se pone a prueba, donde la fe es desafiada, tiempos donde realmente se ve de qué está hecho ese cristiano, de qué está hecho ese creyente, tiempos difíciles. Y nosotros preguntaríamos, bueno, ¿cómo responderá este cristiano a los tiempos difíciles que enfrenta? ¿Dirá como Job, por ejemplo, cuando dijo Job, Señor, tú me has dado? Y podríamos decir, este cristiano dirá, bueno, Señor, tantos años nosotros hemos recibido tantas bendiciones de tu mano. Pues hemos vestido bien, hemos comido bien, hemos viajado dentro y fuera del país, he disfrutado de un buen trabajo durante tantos años, mis hijos han ido a buenas escuelas, mis hijos han estudiado en buenas universidades, has derramado tantas bendiciones en nuestras vidas, Señor, y nosotros con tanta gratitud hemos recibido todo lo que tú nos has dado. Este hombre dirá como Job, Señor, tú has dado, pero ahora tú quitas. Sea bendito tu nombre, porque mi fe no depende de lo que tenga o no de lo que no tenga, sino que mi fe depende única y exclusivamente de ti. Este hombre se comportará con docilidad, con una docilidad humilde, en un profundo sentido de amor y temor del Señor.
¿O se dirá a sí mismo como la esposa de Job? Maldice a Dios y muérete. Ahora la pregunta es para cada uno de nosotros, particularmente tú. ¿Cómo sueles responder a esos tiempos de prueba? Esos tiempos cuando la salud decae, cuando enfrentamos accidentes inesperados, cuando las circunstancias son totalmente incómodas para nosotros, cuando Dios toca ese botón particular que nos cuesta tanto trabajo, cuando la muerte hace aparición en nuestra familia por un familiar que falleció en determinadas circunstancias y por alguna enfermedad, donde sufrimos injusticias en el trabajo, escasez económica, gastos inesperados, desempleo, problemas familiares, problemas conyugales, tiempos de presión en el trabajo, tiempos de presión en la escuela o con los compañeros de la escuela o del trabajo por causa del Evangelio. ¿Cómo solemos responder a estos tiempos desfavorables, estos tiempos malos? Tiempos donde podríamos decir, hay turbulencia en el corazón, cuando todo parece venirse encima y nada parece tener sentido, cuando las cosas parecen no tener solución. ¿Cómo sueles responder a estos tiempos incómodos? Realmente, ¿cómo sueles responder? ¿Con fe? ¿O pecas contra Dios dudando de su amor y de su fidelidad? ¿Cómo respondes a estos tiempos difíciles? Miren, hermanos, la Biblia nos presenta dos escenarios de respuestas posibles. Una es la respuesta piadosa. Es la respuesta donde el creyente pone de manifiesto un corazón cuya adoración está total y absolutamente centrada en Dios. La respuesta propia de un corazón que está entregado por completo al Señor, donde su gozo, su paz, su contentamiento, su sentido de realización, su felicidad está anclada única y exclusivamente en Dios. Esta es una respuesta piadosa a esas circunstancias difíciles. La otra es la pecaminosa, la del creyente que no responde correctamente, que no está adorando realmente a Dios, sino que en su corazón hay altares erigidos a dioses falsos. Y esto lo pone ese cristiano de manifiesto por las respuestas pecaminosas, por la manera en que responde a estas circunstancias. Veamos el primero de estos escenarios, la primera de las respuestas, la respuesta justa, la respuesta del hombre íntegro que adora verdaderamente a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Mis amados hermanos, es el primer escenario. Perseverar en medio de la prueba. Esto, por supuesto, que nos habla de un creyente que tiene un carácter fuerte, que tiene un carácter firme, que tiene un carácter sólido, con convicciones robustas, que tiene una fe irrestricta a Dios. El creyente que soporta la prueba es aquel que funcionalmente adora a Dios. Y digo funcionalmente porque nosotros podemos confesionalmente, verbalmente, articular palabras que glorifiquen a Dios. Podemos sabernos nosotros las confesiones de fe, podemos sabernos los catecismos de fe, podemos sabernos los artículos de fe, podemos sabernos textos bíblicos y podemos decir que amamos a Dios. Pero el creyente que soporta la prueba,
El creyente que permanece firme en su fe en el Señor en medio de la aflicción es aquel que funcionalmente tiene un corazón que adora realmente a Dios, que reconoce el gobierno providencial de Dios, que sabe que las cosas no suceden por casualidad. Es aquel que reconoce que Dios es poderoso, que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es soberano, que nada sucede en la vida sin el sello de la aprobación de Dios. Este creyente pone de manifiesto su adoración a Dios en medio de las dificultades por la respuesta que Él da a estas circunstancias. Es aquella persona que persevera en medio de las pruebas. Y es interesante que la palabra o el vocablo, el verbo perseverar que aparece en el versículo 12, viene del vocablo griego hupomone. Y hupomone, hermanos, es una virtud propia de los cristianos que es netamente activa. Es decir, hupomone no significa paciencia pasiva donde la persona soporta resignadamente, agachando la cabeza derrotistamente, esperando a que Dios resuelva la situación. De hecho, Crisóstomo decía que hupomone es la reina de las virtudes. Es como, por ejemplo, lo que sucedió con David, el salmista, ¿no? El personaje bíblico, David. Ese David ya había sido ungido y durante más de 10 años estuvo siendo perseguido por Saúl. Pero es interesante que David no se fue a esconder a una cueva, no se puso simplemente a llorar, no agachó la cabeza y dijo: Señor, lo que tú quieras hacer, hazlo cuando tú creas conveniente. Yo voy a estar aquí esperando la respuesta que tú me des. Las cosas están en tus manos. Yo ya lo entregué todo en tus manos y tú sabrás qué hacer. Tú sabrás si matas a Saúl, tú sabrás cuándo quitas a Saúl. Yo aquí me espero en esta cueva a que tú actúes, a que tú hagas lo que tú creas conveniente. Eso no fue lo que hizo David. Por supuesto que no. David huía, confiaba en la providencia de Dios aún en medio de sus lágrimas, de sus momentos de desesperación. Él tenía fe, animaba a quienes estaban a su alrededor, porque hubo personas que se acercaron a él y que estaban con él y que lo acompañaban a él en estos momentos difíciles. Se mantenía firme, arraigado en Dios, luchaba contra sus enemigos, daba la pelea, confiaba en Dios, escribía, confesaba, reconocía la soberanía de Dios en su vida. No estaba pasivo. Él perseveraba, pero esta perseverancia era una perseverancia activa. Él hacía sabiendo que su corazón era activo, que él es un agente activo, que debe responder activamente a estas circunstancias. Él no se declaraba decepcionado de Dios por lo que le estaba sucediendo, ni ponía en tela de juicio los caminos de Dios, pero tampoco aprovechaba las circunstancias para pecar contra otros o para vengarse en contra de sus enemigos. Hermanos, él perseveraba activamente, arraigado en Dios, confiando y luchando en medio de las persecuciones. De hecho, este verbo se encuentra en voz activa, el verbo perseverar, hupomone, se encuentra en voz activa, tiempo presente, modo indicativo. Es decir, la construcción de este verbo nos habla de una acción continua. No nos habla de una acción en algún momento o de una responsabilidad que se debe llevar a cabo en algún momento particular. Nos habla más bien de una acción que debe estar continuando, una acción dinámica, una acción que debe estarse realizando. Es decir, el cristiano está llamado a perseverar en su fe, a confiar en Dios, a rendirse en adoración a Dios en medio de esa circunstancia difícil, de manera incesante, continua, aunque la vida duela.
Si traducimos literalmente como está construido este verbo, la verdad es que podría leerse este texto de la siguiente manera en su primera parte. Bienaventurado el hombre que está perseverando bajo la prueba. Que está perseverando. Se traduce que persevera, pero podría traducirse, y de hecho literalmente, se traduciría así de manera literal: bienaventurado el hombre que está perseverando. No es un momento, no es una pequeña etapa. Es mientras la vida duele, mientras las circunstancias se agolpan contra el cristiano, mientras las personas pecan contra nosotros, mientras vienen las crisis económicas, mientras enfrentamos la enfermedad, mientras enfrentamos inclusive aquellas cosas que son cotidianas, difíciles, que presionan nuestro corazón, el cristiano debe estar perseverando continuamente y avanzando en su fe, confiando en Dios, sabiendo que Dios está con él, habilitándole para poder vivir la vida que Dios le llama a vivir. Así que esto nos habla de una acción continua. Y esto es propio de una persona que tiene una fe consciente, una fe reflexionada, propia de un corazón rendido en absoluta adoración a Dios. ¿Qué les parece? Otra connotación importante es que perseverar está dentro de la esfera de nuestra responsabilidad. Hay cristianos que dicen: todo se lo voy a entregar al Señor y Él hará. Yo simplemente todo en las manos de Dios, yo no voy a hacer nada, Dios es el que se va a encargar. Tengo problemas en mi matrimonio, Dios se va a encargar. Tengo una situación económica difícil, Dios se va a encargar. Estoy pasando, Dios se va a encargar. Este verbo está en voz activa. Significa que la perseverancia es algo que Dios nos llama a hacer a nosotros. Es decir, eso entra dentro del ámbito de nuestra responsabilidad. Debemos perseverar en medio de la prueba aplicando los principios bíblicos. No me aman, yo voy a amar. Tengo una situación difícil, voy a confiar, aunque económicamente la situación sea difícil, yo voy a seguir confiando en Dios, voy a seguir picando piedra, voy a seguir tocando puertas, pero siempre confiando en Dios. Voy a perseverar en mi fe en el Señor. Tengo una situación difícil en mi matrimonio, difícil con mis hijos. Voy a hacer lo que Dios me llama a hacer, en tanto que espero que Dios actúe en medio del desastre en el que nos encontramos. No estamos llamados a agacharnos, a simplemente decirle: Señor, pues tú resuélvelo. Obviamente Dios trabaja, Dios obra, pero nosotros somos responsables, tenemos responsabilidades que cumplir y perseverar es una de ellas. Obviamente no lo podemos hacer sin el auxilio del Espíritu Santo. Así que, en medio de la enfermedad, de la necesidad económica, del fallecimiento de nuestros seres queridos, de aquel accidente inesperado, de los problemas en el trabajo, de los problemas familiares, de los problemas conyugales, somos llamados a confiar en su sabiduría, en su bondad, en su poder, en su gobierno perfecto, sabiendo que algo bueno está haciendo Dios a través de lo malo que está permitiendo en nuestras vidas. Y esta fe se deja ver con toda claridad a través del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Situaciones complejas, pero el cristiano en medio de la prueba, perseverando y respondiendo de manera reflexiva, con fe, correctamente, como está llamado a responder. Y fíjense,
En el versículo 12 que estamos considerando, esta persona que soporta la prueba, o sea, esa persona que persevera en medio de la prueba, dice la Biblia que es una persona bienaventurada. Como un cristiano, en medio de las aflicciones que enfrenta, de los problemas cotidianos, de los problemas grandes, medianos, pequeños, de los problemas de todos los días, de las presiones de la vida, de los problemas que creemos que nunca vamos a poder resolver, cuando la vida se nos viene encima, ¿cómo es que un cristiano puede estar feliz? ¿Cómo un cristiano puede tener una gozosa paz, contentamiento? Bueno, es posible. Pero todo depende de su adoración a Dios. Si es una persona que adora a Dios, que tiene un corazón entregado a Dios, esa persona va a confiar y va a perseverar confiando aún en medio de las dificultades de la vida. Y fíjense algo muy interesante, hermanos. Una persona que hace eso es una persona que glorifica a Dios con su vida. ¿Cuántas personas de labios honran al Señor? Como el Señor mismo lo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos cristianos adoramos al Señor con nuestros labios y decimos amar al Señor? Pero cuando vienen los tiempos difíciles, parece que perdemos totalmente el gobierno personal y perdemos totalmente el control. Parece que somos otras personas. Sale a relucir la carnalidad que hay en nuestro corazón. Pero cuando una persona responde correctamente a las circunstancias, este es un testimonio evangelístico, glorifica a Dios. Fíjense, aunque no lo veamos así, nuestra vida puede ser una vida misional. Nuestra respuesta puede ser una respuesta misional, porque a través de nuestra respuesta las personas pueden decir: ¿cómo es posible que este hombre tenga un carácter tan firme, tenga tal ecuanimidad, tenga tal dominio propio? Yo estaría desesperado en su lugar. ¿Cómo le hace esta persona? Nuestra vida puede ser de profundo impacto para la vida de otras personas. No se trata solo de nosotros. Se trata de reflejar la gloria de Dios en medio de estas circunstancias. Pero en el versículo 12 también dice que esta persona, aunque al presente parezca no tener sentido la obediencia que rinde al Señor, aunque al presente parece que no tiene sentido continuar obedeciendo a Dios, confiando en Dios, haciendo lo correcto, cuando todos los demás hacen lo incorrecto, en el versículo 12 dice que esta perseverancia no es en vano, porque recibiremos galardones de gracia de parte del Señor. Toda la obra que nosotros realizamos en esta vida no es en vano. Versículo 12 dice que el Señor galardonará nuestra fidelidad, y solo por su bendita gracia. No es un pago por nuestra obediencia, es un galardón de gracia de parte de Dios hacia sus hijos muy amados, que perseveran, por supuesto. Así que este es el primer escenario. El primer escenario es el de un cristiano que responde correctamente a las pruebas que Dios permite en su vida. Un cristiano de carácter firme, de carácter fuerte, que ejerce autogobierno, que confía en Dios. Esa es una respuesta. Pero hay un segundo y lastimoso escenario de respuesta. Esto lo vemos en Santiago capítulo 1, versículos 14 y versículo 15. Santiago capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Dice la palabra de Dios: cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, dice la Biblia,
engendra la muerte. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Mis amados hermanos, el problema no está en la prueba. Nuestro principal problema y la razón por la cual respondemos pecaminosamente a esas circunstancias no está en las dificultades que nosotros enfrentamos, no está en las circunstancias. El verdadero problema, dice la Biblia, está en nuestras pasiones, está en lo profundo de nuestro corazón. O sea, no es la prueba la que nos hace pecar, no es la prueba la que nos hace responder mal, no son las personas, no son los claxonazos, no es la cola del banco ahí en medio del sol, abajo del sol, no es la situación económica, es lo que hay en nuestro corazón, son nuestras pasiones. Ahí está realmente el problema, en nuestras pasiones. Nosotros pecamos porque somos pecadores, no debemos buscar excusas. No es difícil que en los tiempos buenos podríamos decir que tengamos una buena vida, una vida consagrada a Dios, una vida de paz, una vida de felicidad, una vida de estabilidad familiar, de estabilidad emocional, que nos sintamos entusiasmados por seguir sirviendo al Señor en la iglesia, por tener buena relación con las personas, por ser personas amables, afables. Pero cuando vienen los tiempos de prueba, es que ahí las cosas cambian. Generalmente respondemos pecaminosamente. Cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, cuando las situaciones no se dan como nosotros quisiéramos, entonces nos irritamos, nos enojamos, ofendemos, lastimamos a las personas que nos rodean, juzgamos los caminos de Dios. Cuando vienen los tiempos difíciles, pecamos. Eso sí, no tenemos empacho en echarle la culpa, obviamente en el top 10 de los que le echamos la culpa, primero más que nada los cristianos, Satanás. No, es que Satanás, no es que es mi esposa, es mi esposo, son mis padres, es la situación económica, es el tráfico, las colas, el calor, la situación del trabajo, la presión familiar. Todos tienen la culpa. Eso sí, menos nosotros. Pero ¿saben una cosa? El Señor dice, son tus pasiones. Son tus pasiones que te están dominando, que te están gobernando. Son tus pasiones las que te arrastran. Son tus pasiones las que te seducen. Y ¿sabes una cosa? Esas están dentro de tu corazón. Son las tuyas, tus pasiones. Pasión, tal como, la idea de la palabra original, pasión o deseo, que aparece aquí en el versículo 13, no se refiere necesariamente a un deseo necesariamente malo. Puede ser un deseo bueno o también un deseo malo. No necesariamente habla de un mal deseo. Puede ser un deseo bueno. Lo perverso de nuestras pasiones está en que nosotros deseamos algo que puede ser inclusive bueno, como tener estabilidad, poder ofrecerle un mejor futuro a nuestros hijos, poder tener a los hijos en la mejor escuela, tener determinado automóvil, darle más comodidad a la esposa, tener una salud mucho más robusta, etcétera. Buenos deseos se vuelven pasiones porque estos deseos son deseos exacerbados, algo que nosotros deseamos ardientemente. Se trata de desear o de tener un deseo que sea satisfecho.
Son deseos en nuestro corazón que se han vuelto imperantes, vitales, esenciales, indispensables para poder vivir. Sentir que sin que ese deseo sea satisfecho es imposible poder seguir viviendo. Deseos que podemos percibir como si fueran necesidades. Yo necesito estar sano, necesito un aumento del sueldo, necesito hijos obedientes, necesito que las cosas cambien, necesito que mi cónyuge cambie de actitud, necesito que mis propiedades se renten. Yo necesito, o sea, deseos que se vuelven o se perciben como si fueran necesidades. Desear no es malo. Lo malo está en desear apremiantemente, como si de eso dependiera nuestra vida. El problema está en que en realidad nuestra vida llega a depender de esos deseos, de que esos deseos realmente sean satisfechos. Que nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra paz dependen de lo que yo deseo que se haga cuando yo quiero que se haga, en el momento que yo quiero que se haga, de la manera que yo quiero que se haga. ¿Y saben una cosa? A estos deseos, siendo cristianos, habiendo sido liberados del pecado, del poder dominante del pecado, habiendo sido liberados por Dios, Cristo es el Redentor, Él nos vino a liberar precisamente del gobierno de nuestras propias pasiones. Pero nosotros, con nuestra falta de fe en el Señor, lo que hacemos es que estos deseos se vuelvan dictadores dentro de nuestro corazón. Y entonces, esos deseos son los que marcan la agenda. Esos deseos son los que nos chicotean. Esos deseos son los que nos gobiernan. Cuando estos deseos llegan a ser la razón de vivir, esos deseos funcionalmente nos están gobernando. A ellos los estamos adorando. Han pasado de ser simples deseos, fíjense, a ser dioses funcionales, ante los cuales nos inclinamos y los llegamos a adorar porque vivimos para ellos, porque los obedecemos a ellos, porque los amamos más de lo que amamos a Dios. Ya no vivimos para Dios siendo cristianos. Vivimos para satisfacer esos deseos. Es por eso que la Biblia habla que bajo la prueba somos tentados cuando estos deseos llegan a ser pasiones que metafóricamente, dice la Biblia, se embarazan del pecado. Y al no arrepentirnos, al no reconocer que estamos yéndonos por mal camino, estas pasiones dan a luz al pecado y el pecado a su vez da a luz la muerte, a donde inevitablemente nos lleva el pecado. Sufrimiento, derrota, desorden en nuestra vida, desorden en nuestra familia. O sea, el pecado nos lleva a la bancarrota en todos los sentidos. No podemos tener paz en nuestra vida, no podemos tener paz en nuestras familias, porque estamos siendo dominados por esos deseos. Así que en medio de esa aflicción que presiona el corazón, en medio de esa aflicción en la que te encuentras, realmente el culpable no es Dios, no es el diablo, no son las personas que están cerca de ti, las personas que te rodean. Eres tú el responsable. No estás perseverando en Dios en medio de la prueba. Estás dando preeminencia a tus pasiones desordenadas. Vives para ellas. Quieres que las cosas se hagan como tú quieres. Y las pruebas lo que sacan a relucir es realmente qué hay dentro de tu corazón. Es tu idolatría, es el control que ya está ejerciendo tus deseos en tu propia vida. Has sustituido a Dios precisamente por estos deseos. Tu deseo de ser feliz, tu deseo de tener el control, de que las cosas se den como tú quieres que se den. Amados hermanos, las pruebas son buenas para el cristiano, porque las pruebas sacan a relucir qué hay realmente en nuestros corazones. ¿Quién manda en nuestras vidas?
¿A quién servimos funcionalmente? ¿Quién nos gobierna? ¿Para quién vivimos? ¿Quién nos domina? ¿A quién estamos adorando? Cuando vienen las pruebas, presionan de tal manera que sale a relucir lo que hay en nuestro corazón. Y tus respuestas a estas pruebas están determinadas por ello, por eso que adoras. Pero déjame decirte, y con esto quiero concluir, que hay buenas noticias para ti que deseas que tu vida no siga siendo la misma. Hablamos de dos posibles o potenciales respuestas. La respuesta, digamos, justa, íntegra, y la respuesta pecaminosa. En una estamos mostrando que en nuestro corazón estamos adorando a Dios. En la otra estamos mostrando que en nuestro corazón realmente no es Dios quien manda, sino nuestros propios deseos. Ahora, hay esperanza para nosotros que somos idólatras. Para nosotros, no digo ustedes, nosotros que solemos responder mal a las circunstancias. En el Evangelio siempre hay esperanza. Vean ustedes lo que dice Hechos capítulo 3 en su versículo 19. Dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Así que mira, en medio de esa situación difícil por la que estás pasando, o por la que has pasado y sigues batallando y sigues sufriendo, y si has respondido pecaminosamente, el Señor nos da la respuesta. ¿Qué tienes que hacer? Si estás respondiendo pecaminosamente, ¿qué tienes que hacer? Pues arrepiéntete. Tienes que volverte a Dios. Tienes que abandonar tus ídolos. Tienes que reconocer que has pecado contra Dios. Que Dios realmente no es el Señor en tu vida. Que Dios no tiene el gobierno y el control de tu corazón. Tienes que arrepentirte y volverte a Dios para que vengan tiempos de descanso y de refrigerio, aún en medio de las circunstancias más difíciles por las que pudieses estar pasando. Así que tenemos que volvernos al Señor, y Él en su bendita gracia puede darnos estos tiempos de refrigerio para su gloria. Quiera el Señor que nosotros estemos respondiendo justamente a las pruebas que permite el Señor en nuestras vidas, y que estemos actuando como cristianos maduros, como personas con una fe robustecida, como personas con un carácter firme. Pero si estamos siendo débiles de carácter y estamos respondiendo mal, hay esperanza. Tenemos que volvernos al Señor. Es una cuestión de adoración. ¿A quién escoges adorar? ¿A Dios? ¿O a tus deseos que se han vuelto tus dioses funcionales? Si es así, vuélvete al Señor. Y tu respuesta va a traer mucha gloria a Dios y va a ser, te lo aseguro, un factor muy importante para el avance del reino de Dios aquí en la tierra. Oremos. Señor, te damos gracias en este día, porque en tu infinita misericordia, Señor, tú nos ayudas, nos fortaleces, nos aconsejas lo que debemos hacer, pero nos das también la fuerza para poderlo hacer. Nos habilitas para poder vivir como tú quieres que vivamos. Ayúdanos a ser cristianos con un carácter fuerte, Señor, que respondamos de una manera correcta, Señor, como tú quieres que lo hagamos. Y si hemos sido débiles, Señor, ayúdanos a entender que estamos pecando contra ti, que nos arrepintamos de nuestro pecado y nos volvamos a ti, Señor, para que tengamos estos tiempos de refrigerio. Permite que tu iglesia, Señor, donde quiera que se encuentre, pueda dar testimonio de cómo responde un cristiano en medio del tiempo de las pruebas. A ti, Señor, y solamente a ti la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Tú hablaste, todo fue hecho, eres dueño del universo, ¿y qué podría
de ti te dan. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti, y te damos solo lo que tú primero nos diste. Crónicas 29:14. Padre nuestro que estás en el cielo, el día de hoy traemos ante ti nuestras ofrendas y diezmos. Sabemos que tú eres el dueño de todo, y que solo es un poco de lo mucho que tú nos das. Te pedimos que las bendigas y consagres para tu gloria. Te pedimos por mis hermanos que no pudieron ofrendar, que tú los bendigas y prosperes su economía para que puedan gozarse de esta bendición. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias desde ahora y hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.